Hola, tejí a crochet un canastito a mis gatitos y les encantó. La gracia es que tiene un punto súper tupido, con una textura bien inusual, parece como un campo de espigas. Es tupido por lo que no se deforma y crece radialmente. Me gustó mucho este punto, por eso quiero que este sea el tema del primer video de este canal. Se hace con una combinación de punto bajo con punto bajo centrado tejido hacia atrás. Es muy útil para hacer distintos proyectos como alfombras, toma ollas, posa ollas o lo que diga tu imaginación. Los materiales que utilicé fueron trapillo macaroni yarn, crochet número 12, tijeras, hilo y aguja para las terminaciones. Te voy a contar paso a paso cómo lo hice en este video. Si tienes dudas o consultas, escríbeme en los comentarios o comunícate conmigo a través de mi Instagram @irismora. Y para hacer este trabajo necesitas conocimientos previos de crochet. Entonces, partimos haciendo un anillo mágico. El anillo mágico se hace girando la lana por sobre sí misma. Luego lo que yo hago es dar vuelta a esto, así. Y en esta posición empiezo a tejer. Lo hago así para que se vaya tejiendo por sobre el sobrante de hilo, que luego se va a tirar para cerrar este anillo mágico. Para cerrar el anillo mágico primero hacemos un punto bajo. Ahí queda el anillo cerrado. Y luego de eso se tejen 6 puntos bajos en este mismo anillo. Vamos a partir. 1, 2, 3. Fíjense que si yo tiro esto, se ajusta, lo que me es útil por si tengo mucho exceso y me complica. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez que ya terminé de hacer los 6 puntos bajos por sobre el anillo mágico, voy a tirar de este hilo sobrante que está aquí para cerrarlo. Y voy a cerrar la primera vuelta uniendo con un punto deslizado en el primer punto que tejí. Lo dejé un poco apretado. Ahí. Ahora voy a hacer la primera corrida de punto bajo cruzado. Para hacerlo, voy a partir con una cadeneta. Luego de eso voy a poner este trozo que me sobraba de otro proyecto debajo del crochet y este va a ser mi marcador, el que me va a indicar en qué momento yo partí la corrida. Luego de eso voy a hacer un punto bajo en el siguiente punto, en el segundo punto que correspondería. Ahí. Perdón, ahí. Y ahora voy a hacer este punto bajo deslizado, que es el que se teje, pero en el punto anterior al que acabo de hacer. Ahí, el que de hecho no se tejió anteriormente. Entonces voy a introducir mi crochet por ahí, por debajo. Tengo que darle harta flexibilidad al trapillo para que llegue a cubrir en el fondo lo que yo ya estaba tejiendo y ahí hago el punto bajo. Así. Se forma como una V corta aquí. Al final de esta primera vuelta yo voy a tener 6 V cortas alrededor. Veamos de nuevo cómo se hace. Voy a introducir el crochet en el siguiente punto que no está trabajado, que sería ahí, para hacer un punto bajo. Ahí. Y luego voy a hacer el punto bajo deslizado
por debajo de esta B corta en el punto anterior que se trabajó antes. Obvio. Y nuevamente ahí queda este punto bajo cruzado. Vamos por la tercera. Cuarto. Al final de la vuelta entonces contamos que hay 6 puntos que parecen como una B corta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Desde ahora es recomendable que se trabaje en espiral y no cerrando cada vez que llegamos al final de una corrida. Así que vamos a reubicar el marcador y continuaremos trabajando de modo que se siga aumentando de forma circular espiral. Se comienza la siguiente ronda trabajando justo donde está este punto con el marcador. Así que vamos a retirar este marcador y recordar que ese va a ser ahí el siguiente punto que vamos a trabajar. Ubicamos el marcador nuevamente debajo del crochet y procedemos a seguir trabajando. Haciendo. Oh, se me cayó. Lo voy a ubicar ahí. Haciendo un punto bajo y luego retrocediendo un punto hacia atrás. ¿Ven cómo se cubrió? El siguiente punto lo haremos aquí. Punto bajo. Y luego retrocedemos un punto y sacamos un punto bajo que nos da como una forma de B corta. Desde el tercer punto de esta vuelta se empieza a usar el punto bajo centrado. Veamos, lo que tenemos que hacer ahora es tejer como estábamos haciéndolo siempre. En el siguiente punto que tenemos aquí vamos a hacer un punto bajo. Y ahora lo que correspondería es que nosotros volvamos aquí atrás, en este punto, a hacer el punto hacia atrás, en el fondo, como el deslizado. Pero justamente debajo nosotros vemos que está esta B corta, entonces en vez de pasar el crochet por este orificio que se ve ahí, vamos a pasarlo por entre medio de esta B corta, acá. ¿Ven cómo cambia? Entonces se nota ahora que va a ir creciendo en forma de espiral. Y desde ahora en adelante vamos a ir alternando un punto bajo deslizado hacia atrás con un punto bajo centrado deslizado hacia atrás. Ahí. Un punto bajo deslizado y luego un punto bajo deslizado centrado, porque me voy a ir nuevamente donde estaba mi B corta anterior. Vamos a seguir avanzando, un punto bajo y vuelvo hacia atrás. Un punto bajo centrado. Al final de esta corrida voy a tener el doble de puntos que tenía inicialmente. Entonces, si tenía 6 puntos, ahora voy a tener al final de esta corrida 12 puntos. Sacamos este marcador ahora y lo ubicamos nuevamente debajo de nuestro crochet. En esta vuelta también comenzaremos tejiendo en el punto en que se encontraba el marcador
Y al final de la vuelta vamos a tener 25 puntos porque también vamos a ir aumentando en el fondo al doble de puntos y haremos también esta vez alternando un punto bajo deslizado con un punto bajo deslizado cruzado, centrado. Partimos entonces, justo donde estaba antes nuestro marcador. Nuevamente alternando puntos bajos centrados con un punto bajo estirado pero no centrado. Ahora corresponde a un punto bajo centrado. Es decir, que ingreso el crochet, insisto, en la B corta que teníamos por debajo. Lo bonito de este punto es que es como perdonador, en el sentido de que va cubriendo todo y además la otra ventaja que tiene este punto es que es bastante grueso, entonces es más firme para tejer alfombras. Lo que sí consume un poquito más de trapillo o del material que estemos utilizando para trabajar. Al final de la vuelta tenemos que sacar nuestro marcador y tejer el último punto justo donde nuestro marcador estaba, y aquí nos damos cuenta que hemos terminado nuestra vuelta con 25 puntos que son deslizados y cruzados. Algunos, o sea, la mitad de ellos hasta ahora, están siendo hechos centrados, es decir, por el centro del punto que está en B corta, y la otra mitad que está como en aumento va por entre medio. Se ve que se ve una gran cantidad de puntos porque se ha aumentado de 6 puntos a 24 en 3 vueltas. Si está demasiado ondulado, es posible que tú tengas que evitar hacer esta última ronda y simplemente quedarte con 12 puntos. Pero eso va a depender en el fondo de cada material que se esté utilizando. En este caso, no está tan ondulada ni está haciendo como mucho, está siendo muy apretado. Pero lo que vamos a hacer ahora es que la próxima vuelta se va a hacer solamente con puntos cruzados pero centrados, sin hacer aumentos. Hasta ahora hemos hecho solamente aumentos en estas 3 primeras vueltas, así que esta siguiente vuelta va a ser sin aumentos. Sacamos el marcador ya y vamos a ubicarlo nuevamente debajo de nuestro crochet. Y vamos a tejer el punto bajo saltándonos un punto. No vamos a tejer aquí como lo habíamos hecho hasta ahora, sino que entre medio de las dos como B cortas que se forman acá. En este punto vamos a introducir nuestro crochet y vamos a hacer un punto bajo. Y luego de eso vamos a introducir nuestro crochet debajo en la B corta que se forma aquí para sacar un punto bajo centrado, estirándolo, asegurándonos que llegue bien hasta el final. Nuevamente, no vamos a tejer acá, sino que en el siguiente punto. Y luego volvemos a hacer un punto bajo centrado. Vuelvo acá. Tengo que terminar la corrida con 25 puntos bajos centrados.
cruzados. 4, 5. Nuevamente hacemos el último punto bajo cruzado, justamente donde estaba nuestro marcador, el cual vamos a retirar ahora. Si se dan cuenta, todavía se nota que está un poco apretado el punto, entonces vamos a tejer otra ronda más sin hacer aumentos, es decir, solamente haciendo el punto donde están estas V cortas anteriores. Entonces vamos nuevamente a ubicar nuestro marcador debajo del crochet y no tejeremos en el primer punto que vemos acá, sino que continuaremos aquí, en el segundo, para luego volver atrás, haciendo un punto bajo deslizado pero centrado. Ya pueden ver cómo se va formando estos caminitos como de espigas que van subiendo, que se ven preciosos. Sigamos trabajando entonces toda esta ronda nuevamente sin hacer aumentos, es decir, solamente haciendo puntos, saltándonos un punto aquí y haciendo el siguiente punto bajo en el siguiente punto y luego un punto bajo centrado deslizado en el punto anterior. Hemos llegado al final de nuestra quinta vuelta y todavía vemos que es necesario tejer una vuelta más haciendo, no haciendo aumentos en el fondo. Pero si ustedes se dan cuenta que los puntos están como demasiado separados, entonces es necesario que empiecen a tejer ahora con aumentos. Yo por lo menos voy a tejer una vuelta más. Lamentablemente esto es así, o sea, uno va a tener que ver en la medida en que vaya trabajando cómo se va comportando el material. También depende mucho de la tensión, que es muy personal de cada persona con la que cada uno teje. Entonces eso es relativo. Pero, como les decía, vamos a tejer una vuelta más hasta la sexta vuelta, en la que ya llevamos 3 vueltas, entonces, en la que llevaremos 3 vueltas sin hacer aumentos. Vamos a ubicar nuevamente nuestro marcador debajo y hacemos entonces nuestro punto bajo deslizado pero centrado. Bien, llegamos entonces a la sexta vuelta de nuestro trabajo y vemos ya cómo se va formando. No se ve tan arrugado las orillas como se veía antes, sino que se ve más bien parejito. Y vemos que hasta ahora, se está formando bastante bien. Claro que si seguimos tejiendo otra vuelta más sin aumentos, entonces el tejido se va a empezar a hacer como una especie de copita y eso no es lo que nosotros queremos que sea una alfombra, por lo tanto tiene que estar bien estirada. Lo que vamos a hacer entonces es realizar una vuelta con aumentos, pero estos aumentos no se van a hacer en todos los puntos como lo hacíamos anteriormente, sino que lo vamos a hacer cada cierta cantidad de puntos. Entonces ya sacamos nuestro marcador, lo ubicamos nuevamente debajo del crochet para recordar dónde comienza nuestra corrida. El primer punto será un punto de aumento sin saltarnos un punto, es decir, vamos a tejer nuestro punto bajo en el punto inmediatamente después sin saltarnos un punto y vamos a tejer nuestro punto deslizado en el punto anterior, como lo hacíamos anteriormente cuando estábamos haciendo los aumentos, como lo hacíamos en las primeras corridas, ahí. El siguiente punto se trabaja sin saltarse un punto, es decir, entre medio de las dos V cortas que se forman aquí abajo.
y el punto va a ser deslizado centrado, es decir, trabajamos ubicando nuestro crochet en esta B corta que se forma aquí abajo. Se trabaja el siguiente punto sin aumento, es decir, nuevamente entre medio de las dos B cortas. De ahora en adelante vamos a ir alternando corridas en que vamos haciendo este mismo tipo de aumento, es decir, un aumento y luego 3 puntos sin hacer aumento, con una corrida en la que no haremos aumentos. Entonces así terminaremos nuestro proyecto hasta que nosotros veamos que tiene el largo deseado. En algún momento seguramente vas a tener que alternar una corrida en que haces este aumento y luego 2 corridas más en que no necesitas hacer aumentos. Entonces eso tú lo vas viendo a la medida que tú vas tejiendo, porque el trapillo te va comunicando lo que necesitas. Te va diciendo si se necesitan más aumentos cuando te empiece a quedar así como una copa, o cuando tiene demasiados aumentos y tú notas que tiene como ondas a las orillas. Ahora, el tamaño que ustedes quieran hacer para su alfombra depende de ustedes. Yo estoy haciendo esta alfombra solo como muestra, entonces estoy solo utilizando un rollo de trapillo macaroni yarn. Ahora quiero hacer la terminación para que ustedes vean cómo queda. Aquí nosotros ya llegamos hasta el final de la última vuelta que vamos a hacer. En esta última vuelta nosotros no hicimos aumento, solamente mantuvimos el número de puntos que teníamos anteriormente. Voy a sacar mi marcador y voy a estirar un poco el último punto que hice. Luego, sacando el crochet, luego voy a introducir el crochet en el siguiente punto. Voy a introducir este último punto por acá y lo saco aquí al frente. De aquí en adelante lo que yo voy a hacer va a ser una corrida de puntos bajos que va a ir creciendo por este lado para darle una terminación más bonita. Así, introduzco el crochet y hago un punto deslizado. Entonces queda una corrida de punto deslizado por encima. Si ustedes quieren también pueden cambiar el color de este hilo para darle otro toque. Ya ven que estamos llegando prácticamente al comienzo de la fila que estábamos haciendo anteriormente. Ahí. Y ahora con nuestra tijera vamos a cortar el excedente por ahí. Vamos a soltar el punto estirando el crochet sin miedo. Y se dan cuenta que me queda por delante el resto, con una aguja que puede ser grande o bien también pueden usar un crochet más chico para ayudarse. Vamos a hacer la terminación. Si se fijan, ahí está el último punto. Con la aguja vamos a introducirla justo antes del primer punto que realizamos aquí. ¿Lo ven? Ahí. Y luego vamos a introducir la aguja por la apertura que se realiza en el primer punto. Y aquí vamos a pasar hasta el otro lado. Con cuidado de no empujar la fibra del trapillo. Lo impresionante de eso es que acá no se nota en qué momento partió o terminó esta cadeneta que hicimos por fuera. ¿Se dan cuenta?
Al darlo vuelta, tenemos nuestro excedente acá. Lo que yo recomiendo es tratar de esconder esta hebra pasándolo con nuestra aguja por distintas partes hasta que ya no la vemos. Incluso puede ser hasta ahí solamente. Y luego, con una aguja vamos a rematar el sobrante y cortar lo demás. Buscamos un hilo que sea de color similar al trapillo que estamos utilizando. Abro un poco el trapillo o la fibra que está ahí y hago unas puntadas de modo que quede firme. Entonces, lo bueno de esto es que se puede lavar en la lavadora sin ningún problema. Y voy a cortar lo que sobra aquí. Esto queda escondido debajo y no se nota. Lo mismo con el comienzo que tenemos acá. Les había dicho que lo íbamos a esconder ahora. También, de la misma forma, con la aguja voy a pasar por entre medio de los hilos hasta que se pueda esconder. Idealmente pasarlo por este punto que teníamos abajo, pero si está muy apretado y cuesta mucho, como en mi caso, yo generalmente trato de pasarlo por aquí varias veces, que es el primer punto. O la primera vuelta, perdón, que hicimos al inicio. Si hago unas 2 o 3 vueltas, queda lo suficientemente firme y no se va a salir, no se va a desarmar. Corto el excedente y listo. Y ahí la tienen, amigas, esta alfombra con este punto que no sé cómo en realidad llamarlo, si llamarlo punto espiga o que básicamente está formada con un punto bajo más un punto centrado pero como cruzado hacia atrás. La forma que tiene es preciosa, es muy firme, queda muy gruesa, no se deforma, ustedes la pueden lavar y no hay problema. Y les puede dar muchos usos, depende de lo que ustedes puedan pensar, de lo que se les pueda ocurrir. Así que espero que les haya gustado, espero que lo hagan y que me manden sus videos o me manden sus fotos. Me pueden contactar a través del Instagram @irismora o dejándome sus comentarios aquí abajo. Muchas gracias.